Hoy veremos el concepto de núcleo e imagen de una transformación lineal. El núcleo y la imagen de una transformación lineal se definen de la siguiente manera. Si tengo una transformación lineal T que va de un espacio V a un espacio W, entonces el núcleo de esa transformación lineal va a ser un conjunto denotado de esta manera y definido como el conjunto de todos los elementos de V. Recuerden que V es el dominio de la transformación. Entonces sería el conjunto de todos los elementos del dominio cuya imagen es el vector nulo del codominio. Entonces, el núcleo va a ser un conjunto, más específicamente va a ser un subconjunto de V, que es el dominio de la transformación, en donde están todos los vectores cuya imagen es el vector nulo de W. Recordemos, por algo que vimos la vez pasada, que puedo tener completa garantía de que este conjunto nunca va a ser vacío, porque por lo menos va a haber un elemento metido aquí, por lo menos. ¿Cuál? Recordemos que el vector nulo de V siempre a través de una transformación lineal va a tener como imagen el vector nulo de W. Entonces, en este conjunto siempre va a estar por lo menos el vector nulo. Puede que haya más, pero por lo menos va a estar él. Entonces, yo tengo completa garantía de que este conjunto que estamos definiendo como el núcleo de la transformación lineal nunca es vacío. Además, definimos la imagen de esa transformación lineal como el conjunto denotado de esta forma, ¿verdad? Y definido como todos los elementos, ¿verdad? Todas las imágenes que tienen todos los elementos del dominio. O sea, en este caso estamos hablando de todos los elementos de W para los cuales existe un correspondiente a través de la función en V. En unos términos más generales, si T fuera una función cualquiera, a este conjunto al que estamos llamando la imagen de la transformación es lo que nosotros conocemos como el ámbito o el rango de una función. Ahí están metidas todas las imágenes. Sería el subconjunto del codominio compuesto por todas las imágenes de esa transformación. Solo que para una transformación lineal nosotros al ámbito lo llamamos imagen. ¿No? Básicamente tendríamos un diagrama como este para ambos conjuntos, ¿verdad? El núcleo, que es esto que está en celeste, sería el subconjunto del dominio, ¿verdad? Formado por todos los elementos que tienen como imagen al vector nulo de W. Aquí fijo está el vector nulo de V y puede que haya más. Mientras que en este otro lado, ¿verdad? Esta sería la imagen es este que está como en anaranjadillo, ¿verdad? Es el subconjunto de W que está compuesto por todas las imágenes, o sea, el ámbito precisamente de esa función. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Estos conceptos no deberían generar ningún inconveniente hasta el momento. Bien, entonces, veamos algunos resultados importantes que están relacionados precisamente con cada uno de estos conjuntos. Si T es una transformación lineal de W, entonces estos dos conjuntos que acabamos de definir, tanto el núcleo como la imagen, son espacios vectoriales. Es más, el núcleo es subespacio del dominio y la imagen es subespacio del codominio. Y la prueba de ello es bastante sencilla. Ustedes podrían seguirla muy fácilmente porque ya ustedes saben probar cuando algo es subespacio de otra cosa. Entonces, por ejemplo, primero demostremos que el núcleo es subespacio vectorial del dominio. Entonces, recuerden que para demostrar que algo es subespacio de un espacio, primero tengo que demostrar que no es vacío. Pero yo les acabo de mencionar precisamente que tenemos completa certeza de que el núcleo no es vacío porque por lo menos tiene un elemento ahí que es el vector nulo. ¿Por qué? Porque yo sé que la imagen del vector nulo a través de la transformación me da el vector nulo del otro lado. Entonces, precisamente, el vector nulo de V está en el núcleo. No es vacío. Por definición, es subconjunto de V.
Entonces ahora lo que tengo que hacer es darme dos elementos en el núcleo, ¿verdad? Como ustedes lo saben hacer ya, dos elementos en el subconjunto que queremos probar que es su espacio y un escalar. Y probar que la imagen de la combinación lineal de esos dos elementos que me estoy dando me da como resultado el vector nulo del otro espacio. O sea, que esos dos elementos también, perdón, que la combinación lineal de esos dos elementos también está en el núcleo. Entonces, calculo la imagen de esa combinación lineal de esos dos. Como T es una transformación lineal, la suma la puedo separar como la imagen de U más la imagen del escalar por V, pero también por ser una transformación lineal, ¿verdad? Puedo sacar el escalar. Entonces, esto que está aquí, tengo completa garantía de que es igual a esto que está acá. Pero ya U y V eran elementos del núcleo, entonces su imagen, la imagen respectiva de cada una es el vector nulo de W. O sea, esto es igual a esto y esto que está aquí es igual a esto. Entonces, 0 más alfa por 0 me va a seguir dando 0. Quiere decir que la imagen de este elemento que construye aquí es el vector nulo de W, o sea, este elemento que está aquí está en el núcleo y con eso probamos que el núcleo es subespacio de V. Para la imagen se puede hacer algo similar, ¿verdad? Bueno, se puede hacer algo similar, no tengo que hacer exactamente lo mismo, solo que con las características de la imagen. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que la imagen no va a ser un conjunto vacío nunca, porque por lo menos tiene el vector nulo, ya que el vector nulo de W es imagen de alguien. ¿De quién? Por lo menos del vector nulo de V. Entonces este conjunto tiene por lo menos un elemento, o sea, no es vacío. Por como está definido, la imagen es subconjunto de W, entonces ya garantizamos las primeras dos cosas. Entonces ahora tengo que, lo mismo, ¿verdad? Darme dos elementos en la imagen y probar que la combinación lineal de estos dos elementos también está en la imagen. ¿Qué quiere decir? Que la combinación lineal de estos dos elementos también es imagen de algún elemento del dominio, ¿verdad? Primero, entonces, si estos dos elementos me los doy en la imagen, quiere decir que existen elementos en el dominio, en V, tales que uno es imagen de W1 y el otro es imagen de W2. Si nos damos un escalar cualquiera, entonces yo sé, ya por lo que acabamos de probar, que la imagen de la combinación lineal de estos dos, ¿verdad? La puedo separar por esto, precisamente por ser T una transformación lineal. Pero ¿quién era esto? W1. ¿Y quién era esto? W2, porque aquí lo concluí. Entonces quiere decir que este elemento que está aquí, que es la combinación lineal de los W1 y W2 que medí en la imagen, al final este elemento es imagen de alguien. ¿Es imagen de quién? De este vector que está aquí. Y si esto es imagen de alguien, quiere decir que está en la imagen de la transformación. Aquí hay un juego de palabras, imagen, imagen, ¿verdad? Esta es la imagen de un elemento y esta es la imagen de la transformación. Entonces, este elemento es imagen de este otro. Entonces, por ser imagen de alguien, está en este conjunto. Y era lo que queríamos probar, que la combinación lineal de estos elementos estaba en el conjunto deseado. Por lo tanto, este conjunto es subespacio de W. Entonces vean que es importante ahora, a partir de ahora más bien, tratar a esos dos subconjuntos, tanto de V como de W, como subespacios vectoriales. Tienen las mismas características de un espacio vectorial cualquiera. Veamos algunos ejemplos. Aquí me dan una transformación lineal que va del conjunto de pares ordenados, del conjunto de vectores de tamaños 2, de dimensión 2, perdón, al conjunto de matrices de tamaño 2 por 2. Y esa transformación lo que hace es que a cada par ordenado le asigna esta matriz como imagen. Me piden determinar el núcleo y la imagen de T. Vamos a hacerlo. Primero, encontremos el núcleo. Otra vez, si nos vamos a la definición, vemos que el núcleo es el conjunto formado por todos los elementos del dominio cuya imagen es el vector nulo del codominio. Entonces, como el núcleo está en el dominio, voy a darme elementos del dominio, en este caso, pares ordenados, vectores de R2.
Entonces voy a darme un vector de R2 tal que su imagen sea la matriz nula del otro lado. Entonces, con esto voy a ir viendo qué forma tienen todos esos vectores que están en el núcleo. Porque en el núcleo están todos los pares ordenados cuya imagen es esta matriz, la matriz nula, ¿verdad? Entonces, la imagen de este vector tiene que ser la matriz nula, pero la imagen de este vector es esta. Entonces quiere decir que esta matriz tiene que ser igual a la matriz nula. Pero entonces aquí se forma un sistemilla, ¿verdad? Cada entrada tiene que ser igual a cero. Entonces ven que es un sistema homogéneo, ¿de acuerdo? Y se resuelve por los métodos tradicionales que ustedes conocen. Pero aquí nosotros vamos a llegar a que, por ejemplo, esta ecuación, la primera y la segunda, es exactamente la misma. Vean que nada más está multiplicada por un menos uno. O sea, esta es combinación lineal de esta. Entonces puedo quitar una de las dos. Y al final resuelvo para lo demás. Entonces al final este es un sistema homogéneo que yo sé que tiene solución. Lo único que tengo que determinar es si es vacía o infinita. Pero al final al resolverlo llego a que es solución única. Perdón, a que es solución única o infinita. Al resolverlo llego a que es única. Entonces quiere decir que la única solución que tiene este sistema es que X sea cero y que Y sea cero. ¿Verdad? Entonces quiere decir que el único elemento que está en el núcleo es el vector cuya primera componente es cero y cuya segunda componente es cero. O sea, el núcleo es simplemente el conjunto formado únicamente por el vector nulo. No hay ningún otro vector en R2 que a través de esta función, de esta transformación lineal que me están dando aquí, tenga como imagen esta matriz, solamente el vector nulo. ¿Cómo lo hacemos? Resolviendo un sistema de la forma en que ustedes ya saben hacerlo. Ya sabemos quién es el núcleo. Ahora voy a hallar la imagen de la transformación. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Tengo que encontrar ahora elementos del codominio, que en el codominio lo que hay son matrices cuadradas de tamaño 2 por 2, para las cuales, que son, perdón, imágenes de algún vector de R2 en este caso. Entonces, tengo que encontrar, precisamente me doy una matriz genérica de 2 por 2 y tengo que encontrar los valores de A, B, C y D, ¿verdad? Para los cuales esa matriz es imagen de alguien o esa matriz está en la imagen. Entonces lo que tendríamos que buscar ahora en este caso es si existen los vectores preimágenes de ella. O sea, al final lo que tengo que hacer es hallar la imagen de este vector, que sería esta matriz como lo vimos anteriormente, y ver que esa imagen sea igual a esa matriz que me estoy dando genérica. Entonces me queda este sistema que se resuelve por los métodos que ustedes quieran. Si ustedes notan, este sistema que tengo que resolver aquí es casi el mismo que el que resolvimos para hallar el núcleo. La única diferencia es que este es homogéneo, ¿verdad? Aquí la única diferencia es que todas las ecuaciones están igualadas a cero, mientras que aquí no. ¿Verdad? Aquí tendría que hallar precisamente eso. Entonces, tomando en cuenta eso, yo resuelvo este sistema de la misma forma que resuelvo un sistema común y corriente, ¿verdad? En este caso por eliminación gaussiana y ahí voy a durar un poquillo, ¿verdad? Cuando llego a esto me doy cuenta que habían dos ecuaciones que representaban la misma cosa, entonces me queda esta fila de ceros y ya aquí llego a lo que quiero. Entonces, para que ese sistema tenga solución, esta expresión de aquí, ¿verdad? Tiene que ser cero, porque si no sería una inconsistencia. Y esta expresión que está aquí tiene que ser cero también, que es esto que tenemos aquí. La expresión, la primera expresión que queda ahí en la tercera fila igual a cero, de donde yo puedo despejar, por ejemplo, a C, que es la más fácil. Puedo despejar a cualquiera de las tres variables que aparecen ahí, pero voy a despejar a C, que es la más fácil de las tres de despejar, entonces me quedaría eso. Y de la otra, despejo a cualquiera de las dos también. Aquí despejaron a D, pero es lo mismo despejar a A, tendría esto. Entonces, ¿qué tendríamos? Que toda matriz que está en la imagen, porque yo me voy a devolver a la matriz ABCD en la imagen, toda matriz que está en la imagen, yo la puedo escribir de esta forma. AB, C, pero C es esto en términos de A y B. Y D, pero D es esto en términos de A. Y esta matriz que me quedó aquí, yo la puedo separar como la suma de esta matriz más esta otra.
tal y como lo hacíamos cuando estábamos hallando un conjunto generador de un espacio, que es precisamente lo que estoy haciendo aquí. Porque si ya yo sé que toda matriz que está en la imagen la puedo escribir como combinación lineal de estas dos matrices, entonces quiere decir que la imagen de la transformación es el conjunto generado por esas dos matrices. O bien el conjunto de matrices en donde la componente, perdón, en donde la entrada esta es esto, que fue lo que llegamos anteriormente, y la componente esta es esto. De cualquiera de las dos formas se puede escribir la imagen, solo que se acostumbra a escribirla como un conjunto generador, que es la forma en como nosotros hemos venido trabajando espacios vectoriales. ¿Alguna duda? Bien, No, señor. excelente. Entonces, esto es más o menos lo que les comentaba. Si ustedes vieron, entonces, en ambos casos, para hallar bajo este procedimiento que acabamos de hacer, el núcleo y la dimensión, perdón, y la imagen, tengo que resolver el mismo sistema, salvo por eh, eh, los términos independientes. En un caso, en el del núcleo, el sistema es homogéneo y en el otro no. Pero la reducción, la eliminación gaussiana que tengo que hacer es exactamente la misma. Entonces es conveniente, si voy a usar ese procedimiento, de empezar más bien por la imagen, porque la imagen es el caso general, ¿verdad? Vean que el sistema es el caso general. Entonces tendría que resolverlo de todas formas, ¿verdad? Y una vez que llego a esto, ya tendría la imagen como lo acabamos de ver. Y para hallar el núcleo simplemente sustituimos A, B y C aquí por cero, ¿cierto? Porque para el núcleo A, B, C y D son cero todas. Y hallo entonces el núcleo de esa forma. Entonces me puedo brincar uno de los dos pasos haciéndolo de esa forma, empezando primero por la imagen. Luego vamos a ver que estos procedimientos también se pueden simplificar aún más. Entonces, veamos en este otro ejemplo lo mismo. Me dan una transformación lineal que va de R3 a R3. El criterio de la transformación es esta, entonces están diciendo que a cada vector de R3 le asigna este otro vector de R3. Esto recuerden que es un vector de R3, porque vean que esto es una matriz de tamaño 3 por 3 y esto es un vector 3 por 1. Entonces quiere decir que el producto de estas dos cosas al final va a ser 3 por 1, o sea, un vector de R3, ¿verdad? Por eso es que la transformación está definida de R3 a R3. Entonces, en este caso, cuando el dominio y el codominio son el mismo espacio, es más fácil trabajar porque no tengo que combinar cosas. Igual me piden hallar el núcleo y la imagen. Entonces, voy a empezar por la imagen de acuerdo a la discusión que acabamos de tener. Entonces, necesito hallar todos los vectores de R3 del codominio, en este caso, que sean imágenes de alguien. O sea, todos los vectores, qué forma tienen los vectores que están en la imagen. ¿Ok? Entonces, la imagen de cualquier vector va a ser este ABC. Entonces, ¿qué forma va a tener ese ABC? Bueno, y simplemente, como a mí me están definiendo aquí la imagen de todos los vectores de esta forma, entonces esto que está aquí es esto. Y eso tiene que ser igual al vector ABC, y ahí voy a ver qué forma tienen esos valores de A, de B y de C. Resuelvo el sistema por eliminación gaussiana, ¿verdad? Entonces, ven, aquí ya me dan la matriz lista, entonces simplemente aplico reducción gaussiana, eliminación gaussiana, perdón, la forma en que ustedes conocen, ¿verdad? No voy a entrar en el detalle de las operaciones y llego a esto. Para que este vector sea imagen de algún elemento del dominio, o lo que es lo mismo, para que este sistema tenga solución, esto que quedó aquí tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Si no, habría una inconsistencia. Entonces, esto que está aquí debería ser igual a cero. Ahí despejo alguna de las tres variables de A, de B y o C. ¿Cuál es la más fácil de despejar? B, despejémosla. Me da eso. Entonces quiere decir que todo vector que esté en la imagen, yo lo puedo escribir como A, B, pero esto, C. Y ese vector lo puedo separar entonces de esta manera. Entonces quiere decir que la imagen de esa transformación es el conjunto generado por estos dos vectores que están acá. Y San se acabó. Listo.
Ya hallamos la imagen. Ahora voy a hallar el núcleo. Pero para el núcleo tendría que resolver este mismo sistema que tuvimos aquí, solo que A, B y C serían cero. Entonces, al final llego a esto mismo, solo que tengo que sustituir a B y a C por cero. Entonces, aquí voy a tener ceros, ¿verdad? Entonces, ven que es exactamente esta misma matriz ampliada, solo que aquí habrían ceros. Entonces, simplemente para hallar el núcleo, copio exactamente esta misma matriz, pero en lugar de esto pongo ceros acá, que es lo que tengo ahí. Y continúo la reducción, porque aquí sí podría ser un paso más, ¿verdad? Y entonces cuando llego aquí ya tengo el sistema resuelto. Recuerden que estas son las columnas de X, de Y y de Z. Entonces, ¿quién sería X? De aquí habría que despejar a Z, ¿verdad? Perdón, habría que despejar a X pasando a Z al otro lado y aquí también, para hallar a Y. Entonces vean que aquí concluimos que X y Z son iguales y Y es igual a menos 2Z. Entonces, todo elemento que esté en el núcleo que también son tripletas, ¿verdad? Son elementos de R3, va a tener esta forma. Si X es Z, entonces en lugar de X pongo Z. Si Y es menos 2Z, entonces Y sustituyo Y por menos 2Z y Z. Entonces, quiere decir que el núcleo es el conjunto generado por este vector que está acá. En este caso, como en ese sistema no tiene solución única, como en el primer ejemplo que resolvimos, veamos que no solamente el vector nulo está ahí, sino que hay infinitos vectores que también tienen como imagen al vector nulo del otro lado. Y ya tengo el núcleo. ¿De acuerdo? De una manera muy similar y más simplificada que en el primer ejemplo. Me avisan si algo no queda claro, por favor. Bien. Hagamos este ejercicio, muy parecido. En este caso me están dando una transformación que va de R del conjunto de matrices de tamaño 2 por 2 al conjunto de polinomios de grado 2. ¿Y qué es lo que hace esta transformación? A cada matriz de 2 por 2 le asigna este polinomio, ¿verdad? Este, que se obtiene al hacer esa operación por x a la 2, luego esto por x y el término independiente del polinomio. Hallemos el núcleo y la imagen de esa transformación. De la misma forma en que acabamos de hacer los anteriores, solo que para esta otra. Entonces, empezamos por la imagen porque vimos que puedo usar ese procedimiento para después hallar el núcleo, entonces me ahorro un montón de pasos. Otra vez, dominio está compuesto por matrices 2 por 2. Codominio está compuesto por polinomios de grado 2. Como voy a hallar primero la imagen, voy a hallar un subconjunto de P sub 2. Como voy a hallar un conjunto de P sub 2, ese conjunto tiene polinomios de grado 2. Entonces, para hallar la imagen, tengo que darme un polinomio genérico que esté aquí. Aquí lo definen de esta forma. Y la idea es ver qué condiciones tienen los coeficientes de ese polinomio para hacer imagen de alguien, de alguna matriz, ¿verdad? Entonces, la imagen de cada matriz tendría que ser igual a ese polinomio genérico que me di. Pero resulta que la imagen de cada matriz tiene esta forma, que es la que me definen aquí, ¿verdad? Esta que está acá. Entonces, quiere decir que para que estos dos polinomios sean iguales, esta coeficiente de x a la 2 de este primer polinomio tiene que ser igual a alfa 1, que es esta primera ecuación que aparece aquí. El coeficiente de x en el primer polinomio tiene que ser igual al coeficiente de x en el segundo y los términos independientes en cada uno también tienen que ser iguales. Y tenemos que resolver ese sistema. ¿De acuerdo? Aplicamos eliminación gaussiana, como ustedes saben, desde que vi el sistema ya uno puede identificar que va a haber una fila de ceros, ¿verdad? Porque vean que esta ecuación y esta son la misma, lo único que varían son los términos independientes el, al aplicar eliminación gaussiana y llegamos a esa fila de ceros, ¿verdad? Como era esperable. Y obtenemos esto. Entonces, para que ese sistema tenga solución, alfa 2 menos alfa 1 tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces, de alfa 2 menos alfa 1 igual a 0, obtenemos que alfa 1 y alfa 2 tienen que ser iguales. Y en ese caso, entonces el polinomio que me di al inicio, genérico,
puedo escribirlo sustituyendo alfa 1 y alfa 1 por alfa 2, por ejemplo, y lo tendría así. Entonces aquí si agrupo, por ejemplo, lo que tiene alfa 2 y saco el alfa 2 a factor común, como en el caso de estos dos, tendría este polinomio y alfa 3 por 1, ¿cierto? Entonces quiere decir que la imagen es el conjunto generado por este polinomio y 1. Ya tengo la imagen. Como tengo la imagen, ahora voy a pasar a hallar el núcleo, que para ello me voy a devolver, utilizo exactamente el mismo sistema, solo que en lugar de alfa 1, alfa 2 y alfa 3 voy a poner ceros aquí. Tendría que hacer este mismo procedimiento, pero ya lo tengo adelantado, entonces aquí simplemente, perdón, sustituyo esto por 0 aquí, ¿verdad? O sea, esta misma matriz a la que llegué al inicio, simplemente le cambio el vector de la derecha por el vector nulo, 0, 0, 0. Entonces ahí alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son 0, ¿verdad? Entonces tendría este sistema, ¿verdad? De donde concluyo que el conjunto solución forzosamente tiene que ser infinito, ¿verdad? No puede ser único, puesto que no hay la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Y obtenemos esta solución, que A sería igual a esto y C sería igual a esto. Entonces, cualquier matriz que esté en el núcleo, ¿por qué matriz? Porque ya me pasé al dominio y en el dominio había matrices 2 por 2. Entonces, cualquier matriz que esté en el núcleo, o sea, que su imagen sea el vector nulo del otro lado, que sería el polinomio nulo, o sea, 0, tendría que tener esta forma. A sería esto, ¿verdad? B, C sería esto y D. Y esas matrices que tienen esta forma, yo las puedo escribir como combinación lineal de esta matriz y de esta otra. ¿Qué es entonces el conjunto generador del núcleo? Entonces el núcleo sería el conjunto generado precisamente por esas dos matrices. Y listo, ya tengo los dos conjuntos que me pedían. ¿De acuerdo? Bien. Bien, veamos que para calcular la imagen y para calcular el núcleo estamos usando un mismo procedimiento, un procedimiento basado simplemente en la resolución de un sistema. Lo importante que tenemos que tener claro es qué es el núcleo y qué es la imagen. Nada más. Obviamente ya los procedimientos algebraicos para hallar cada uno, pues por supuesto que es necesario tenerlos, ¿verdad? Este lema, que es un resultado importante que podemos usar de ahora en adelante, me indica otro posible procedimiento para hallar la imagen, que en resumen sería más sencillo que resolver todo el sistema. Y dice lo siguiente, si tengo una transformación lineal que va de un espacio V a un espacio W, y V, o sea, el dominio, es el conjunto generado por estos vectores, o sea, tengo un conjunto generador del dominio, si es una base mejor todavía, entonces se cumple que la imagen va a ser el conjunto generador, el conjunto generado por las imágenes de cada uno de los vectores que generan a V. Entonces vean qué importante, para hallar la imagen, lo único que necesito es saber un conjunto que genera el dominio. Le calculo las imágenes a través de la transformación de cada uno de los elementos que generan al dominio, ya tengo un conjunto generador de la imagen y se acabó. Más rápido. El único inconveniente es que no necesariamente este conjunto que está aquí es una base de la imagen, pero ya sabemos cómo hallar una base a partir de un conjunto generador, ¿verdad? Por ejemplo, en este ejemplo que vimos anteriormente, ¿verdad? Consideramos esta transformación. Si me pidieran únicamente hallar la imagen, no tengo que resolver ya todo el sistema, puesto que el lema anterior me permite hacerlo de una forma más fácil. Si la transformación es esta, lo único que tengo que conocer es un conjunto generador de V, en este caso de R3. Pero un conjunto generador de R3 es cualquier base de R3. ¿Cuál es la base que todo el mundo conoce de R3? Y la base canónica, aquí está. Entonces, R3 es el conjunto generado por estos tres vectores. Entonces, de acuerdo al lema que acabamos de enunciar, la imagen de esa transformación va a ser el conjunto generado por las imágenes de cada uno de estos tres vectores.
La imagen de este, la imagen de este y la imagen de este. ¿Y cómo hago para hallar las imágenes de? Y cada una de esas simplemente la sustituyo aquí. Para hallar la imagen de 1, 0, 0, sustituyo x por 1, por 0 y por 0. ¿Verdad? 1, 0, 0 y hago el producto S y obtengo este vector. Para hallar la imagen de este, simplemente lo meto aquí, hago la operación correspondiente y obtengo esto. Y para hallar la imagen de 0, 0, 1, lo meto aquí y me da esto. Entonces tengo completa garantía de que la imagen es el conjunto generado por estos tres vectores. Y eso era lo que me pedían y ahí queda. ¿De acuerdo? Ahora, el problema es que estos tres vectores que están aquí no necesariamente son linealmente independientes. O sea, no pueden necesariamente formar una base de la imagen. Sí generan a la imagen, pero si me pidieran una base de la imagen, no la tengo todavía, o por lo menos no tengo garantía de que sea esta. De hecho, no lo es, porque vean, por ejemplo, que este vector, el último que obtuvimos aquí, yo lo puedo escribir como combinación lineal de los otros dos, de esta forma. O sea, quiere decir que son linealmente dependientes los tres vectores. ¿De acuerdo? Entonces, si encuentro un vector de esos que es linealmente dependiente, perdón, que es combinación lineal de los otros, lo puedo quitar. Si quito ese vector, los otros dos ya serían linealmente independientes. Entonces quiere decir que la imagen es el conjunto generado por los otros dos. Y esto ya es una base. Y si es una base, por ejemplo, podría determinar la dimensión de la imagen. ¿Cuál es la dimensión de la imagen? Ahora sí, porque ya esto es una base. Si ya yo sé que esto es una base de la imagen, ¿cuál sería, si me la pidieran, la dimensión de la imagen? ¿Cuántos vectores hay aquí? ¿Cuántos? ¿No oí? Dos. Correcto, entonces la dimensión de la imagen, que ya sabemos que, que es un subespacio vectorial, es 2. ¿Verdad? Entonces aquí tengo ya una base de la imagen. Lo importante del lema que acabamos de probar. Bien, veamos otro ejemplo. Si T ahora es una transformación que va del conjunto R4 a R3, y aquí tengo el criterio de la transformación, ¿verdad? Entonces, igual, me piden determinar el núcleo y determinar la imagen. Entonces, hallemos primero el núcleo, o como quieran. Ya ahora puedo usar procedimientos diferentes para hallar cada cosa. Vean que esta transformación la puedo escribir de esta forma, ¿verdad? Ya habíamos visto que en estos casos yo puedo escribir la transformación como el producto de una matriz por el vector, ¿verdad? En donde quiénes son las filas de esa matriz, precisamente los coeficientes que aparecen aquí, ¿verdad? 1, 2, 1, menos 1. La primera fila entonces 1, 2, 1, menos 1. La segunda, 1 menos 1, perdón, sería 0x, 0y, no, 0x menos 1y, 0z y 1w. Entonces sería este vector. Y la tercera componente, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 2, por el vector x, y, z, w. ¿Verdad? Que recordemos que cuando tienen esta forma, ya nosotros habíamos, por un ejercicio previo, mostrado que todas las funciones que tuvieran esta forma entre espacios vectoriales son transformaciones lineales, para recordar cosillas. Entonces, para calcular el núcleo, simplemente entonces tengo que hallar todos los vectores de R4 que tengan como imagen el vector nulo de R3. Entonces sería todos los vectores X, Y, Z, W, cuya imagen sea el vector nulo. Entonces simplemente es resolver este sistema homogéneo, o sea, poniendo ceros al otro lado. Se resuelve, como ya vimos, ¿verdad? Por eliminación gaussiana y llegamos a esto. Este es un sistema con soluciones infinitas. De aquí tendríamos que X es igual a 3W, Y es igual a W y Z es igual a menos 4W, al despejar ahí. Entonces el núcleo sería el conjunto formado por todos los vectores de R4 que tienen esta forma, o lo que es lo mismo, sacando el W a factor común, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma un poco popular. El núcleo sería el conjunto generado por este vector, el vector 3, 1, menos 4. Rapidísimo.
porque es más fácil resolver un sistema homogéneo que uno que no lo sea. Ahora, para la imagen, vamos a usar el lema anterior, el lema que acabamos de enunciar hace un ratito, en donde me decía que para hallar la imagen, lo único que necesito saber son las imágenes de cada uno de los elementos de un conjunto generador del dominio. Y el dominio, en este caso R4, está generado por esos 4 vectores, que son los que forman la base canónica de R4. Calculo las imágenes de cada uno, facilísimo, simplemente metiéndolos aquí como lo vimos anteriormente, con la ventaja de que una de las 4 variables siempre va a ser 1 y el resto van a ser ceros. Entonces, cuando calculo la imagen de este, por ejemplo, voy a obtener este vector. Cuando calculo la imagen de este, voy a obtener este otro. La imagen de este es 1, 0, 2 y la imagen de este es este. Entonces, la imagen va a ser el conjunto generado por esos 4 vectores. Pero son vectores de R3. Y recuerden que cualquier conjunto de más de 3 elementos de R3 forzosamente tiene que ser linealmente dependiente porque la dimensión de R3 es 3. Y ahí tengo 4 de R3, tienen que ser linealmente dependientes. Entonces eso no forma una base de la imagen. Entonces yo puedo notar que este vector que está aquí es combinación lineal de los otros 3. Entonces a ese vector lo puedo quitar. Si quito ese vector, ya obtengo un conjunto de vectores linealmente independientes que generan a la imagen. O sea, eso es una base. ¿De acuerdo? Estos 3 vectores son LI y generan a la imagen, entonces es una base de la imagen. Entonces, ¿cuál es la dimensión de la imagen en este caso? La dimensión de la imagen aquí es 3. Pero 3 es también la dimensión de R3. Entonces quiere decir que este conjunto llamado imagen es el mismo R3, forzosamente. Cualquier subespacio que tenga la misma dimensión que el espacio es el mismo espacio, como lo vimos en el capítulo anterior. ¿De acuerdo? Bien. Nada más para ver si recuerdan. En este caso, la imagen recuerden que es el ámbito de la función, en términos generales. Y en este caso, R3, voy a volverme, R3 es el codominio. ¿Cómo se llamaban las funciones en las que el ámbito y el codominio eran iguales? O sea, donde todos los elementos del codominio eran imágenes de alguien. No, ¿Perdón? no, o sí. No, ¿verdad que no? ¿Cómo que no? O sí. ¿Cómo se llamaban las funciones? Vamos a ver. Voy a recordar algo básico. Recuerden, dominio, codominio. Aquí están las imágenes, aquí están las preimágenes. Aquí había un subconjunto al que nosotros llamábamos ámbito o rango, como quieran llamarlo. En el caso de transformaciones lineales, a este conjunto nosotros lo llamamos la imagen de la transformación. ¿Ok? Pero no es más que el ámbito o rango que nosotros conocemos. ¿Qué pasaba? ¿Cómo llamábamos nosotros a la función en donde todo este conjunto era el ámbito de la función? O sea, en donde todos los elementos que estaban aquí, todos, absolutamente todos, tenían un correspondiente acá. No sobraba ningún elemento aquí, como le decían a uno. Tenía un nombre ese tipo de función. ¿Alguien se acuerda? Se los dejo de tarea porque es indispensable para la próxima clase que recuerden esas cosas. Indispensable. Y es un concepto elemental de funciones que lo vamos a utilizar mucho aquí. Hagamos este ejercicio. Determine el núcleo y la imagen de esta transformación lineal. Les doy 10 minutos para que lo hagan. Los procedimientos son los mismos que acabamos de hacer anteriormente. Bien, entonces para hallar el núcleo, entonces tendríamos que hallar todos los polinomios de grado 2 cuya imagen es el
vector nulo de R2. Entonces sería todos los polinomios de grado 2 cuya imagen es el vector nulo. La imagen de cada polinomio es este vector, ¿verdad? Entonces ahí simplemente igualamos cada una de las componentes a 0, ¿verdad? En este caso no hay que resolver ningún sistema porque quedó bastante sencillo, entonces A sería igual a C y B sería igual a C. Entonces, si A y C son iguales, igual que B y C, entonces todo polinomio que esté en el núcleo tendría esta forma. Las componentes de ese polinomio tienen que ser iguales todas, entonces al final sería el conjunto generado por este polinomio que está acá. Entonces, el núcleo sería el conjunto generado por ese polinomio. Pregunta, ¿cuál es la dimensión del núcleo entonces? 1. Correcto. Muy bien, porque solo está generado por un polinomio. Vamos ahora por la imagen, con la imagen. Entonces, para hallar la imagen, como lo vimos por el lema, lo que necesito es un conjunto generador del dominio, en este caso P sub 2. Y el conjunto más sencillo de coger es la base canónica de P sub 2, que es esta. Calculo las imágenes de cada uno de los polinomios que forman la base canónica ahí, ¿verdad? Y me darían estos tres vectores. Pero yo puedo ver muy fácilmente que este vector que pusieron en rojo, que es la imagen de este, es combinación lineal de estos otros, porque estos otros son los vectores de la base canónica de R2, ¿cierto? Entonces este sale sobrando, lo puedo quitar y estos otros sería ya el conjunto generador o una base de la imagen. Pero vean que por ser una base de la imagen, pero también es una base de R2, entonces al final la imagen y R2 son el mismo conjunto. En este caso, como dijo Mauricio ahora, esta función sería sobreyectiva. Pero eso es lo que vamos a entrar a ver después. Ya tengo la imagen, ya tengo el núcleo, que era lo que me pedía. Por último, entonces vamos a resumir la información que está en cada uno de los ejemplos que vimos. Por ejemplo, en el primer ejemplo que mostramos, en donde la transformación iba de R2 al conjunto de matrices de tamaño 2 por 2, obviamente la imagen del dominio es 2, y ven que el núcleo me dio el conjunto formado únicamente por un vector, ¿verdad? Entonces la dimensión del núcleo es 0, por el vector nulo, ¿verdad? Entonces, vean aquí nada más, la dimensión del dominio es 2, la dimensión del núcleo es 0 y la dimensión de la imagen es 2, porque la imagen era el conjunto generado por estas dos matrices. Aquí, en este caso, la transformación va de R3 en R3. Entonces, la dimensión del dominio es 3. La dimensión del núcleo es 1 y la dimensión de la imagen es 2. Y en el último ejemplo, la dimensión del dominio es 4, la dimensión del núcleo es 1 y la dimensión de la imagen es 3. ¿Pueden ver alguna relación ahí entre la dimensión del dominio y las dimensiones del núcleo y de la imagen? ¿No ven nada? Yo esperaba, Que son más grandes. Que las mm, dimensiones del dominio son más grandes. No. sí, por supuesto, porque el dominio es el espacio y los otros son subespacios, pero no ven alguna relación entre este número que está aquí y estos dos. O sea, el Que se número, suma. exactamente. Si ustedes ven, la dimensión del dominio aquí es la suma de las dimensiones del núcleo y de la imagen. Aquí también ven que este 3 es la suma de esto más esto, y aquí esto me da la suma de esto más esto. Eso es lo que uno esperaría que se note, porque en realidad es un resultado que hay. O sea, esa que obtuvimos ahí en donde la dimensión del dominio es la suma de las dimensiones del núcleo y de la imagen, no es casualidad. De hecho, es un teorema, ¿verdad? Un teorema que se puede demostrar, pero no lo vamos a hacer aquí. Ese teorema lo que me dice es que si tengo una transformación lineal que va de V a W, entonces la dimensión del dominio, que en este caso es V, es igual a la suma de las dimensiones del núcleo y de la imagen, que fue lo que se detectó en los ejemplos anteriores y eso es válido para toda transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita. Y con eso terminamos la clase de hoy.